Lo que hizo este abuelo con su madre de 70 años deja a su hijo y nieta en estado de shock. Manuel, un hombre de 75 años, ya empezaba a sentir el peso del tiempo en su cuerpo quebrado. Había dedicado gran parte de su vida a cuidar de su madre, Clara, una mujer de 70 años que parecía haber hecho un pacto con la vitalidad. El pequeño pueblo donde vivían estaba acostumbrado a verlos juntos, él con su andar lento y cansino, y ella siempre con una sonrisa brillante, como si el sol le perteneciera. Pero detrás de su energía había secretos, y algunos estaban a punto de salir a la luz. El cumpleaños de Clara se acercaba. Manuel, con sus manos temblorosas, organizaba los preparativos. Con Julián, su hijo, y Sofía, su nieta, de apenas 8 años. Sofía exploraba cada rincón de la casa con su curiosidad desenfrenada, preguntando sobre todo lo que encontraba. Fue en uno de esos momentos, entre globos y guirnaldas, cuando Manuel, en un descuido, dejó escapar una línea que cambiaría el rumbo de su familia. Tu abuela tiene un secreto que podría cambiar nuestras vidas, Julián. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y electrizantes. Julián miró a su padre con los ojos bien abiertos, tratando de asimilar la revelación. Clara, al escuchar el comentario, se quedó pálida como una hoja de papel. ¿Qué estás diciendo, Manuel?, preguntó, con una voz que temblaba de sorpresa y temor. Pero la semilla ya estaba plantada. Sofía, con su mente impresionable, se acercó a ellos, preguntando con su inocente curiosidad qué era eso tan sorprendente que guardaba su abuela. Las miradas se cruzaron. Lo que había sido un rato de alegría se transformó rápidamente en tensión. El aire se llenó de preguntas sin respuestas, mientras el eco de la revelación reverberaba en las paredes de la casa. ¿Era posible que Clara almacenara una fortuna oculta? La historia de su vida, llena de sacrificios y desilusiones, se tornó en suspenso. La idea de un dinero que podría cambiarlo todo, que podría regalarles una vida sin preocupaciones, era tentadora, pero también amenazante. El clima en la casa se tornó pesado. No era solo un secreto, era un peso añadido, y nadie sabía cómo llevarlo. En el vértice de esta incertidumbre, un forastero llegó al pueblo. Un hombre de aspecto misterioso, con gabardina oscura y ojos que parecían leer el alma de quienes cruzaban miradas con él. Manuel sintió un escalofrío al verlo, como si una sombra se hubiera deslizado entre ellos. El extraño preguntó por Clara, y esas palabras sonaron como un campanazo en medio del silencio, llenando la casa de inquietud. Si él está aquí, ¿qué quiere?, se preguntó Manuel, sintiendo la opresión en su pecho. La atmósfera pacífica del hogar se había convertido en un campo de batalla de emociones. ¿Eran amigos o enemigos? El cariño que sentía por su madre chocaba con el deseo de protegerla de los secretos, de lo que aquel desconocido podría arrastrar a su vida. Manuel miró hacia la casa, aquella que había sido su refugio. Clara siempre lo esperaba ahí, pero ahora un destino incierto se cernía sobre ellos. El día del cumpleaños de su madre prometía ser un simple festejo, pero ahora era el inicio de una tormenta. ¿Qué pasaría si la búsqueda de la fortuna destruyera la familia que había luchado por mantener unida? ¿Qué consecuencias traería descubrir la verdad
detrás de los secretos de Clara. La noche caía y las dudas pesaban más que nunca. Mientras Manuel contemplaba la vieja casa, su hogar, preguntándose si el amor sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche cayó con un manto de inquietud. Manuel seguía observando la casa, temiendo lo que pudiera suceder. Clara, visiblemente afectada, buscaba el equilibrio entre el temor y la confianza, pero una nube oscura se cernía sobre ellos. Julián, incómodo, simplemente se limitó a mirar a su padre ya. La puerta, ansioso. El forastero avanzó sin prisa. Su mirada oscilaba entre Clara y Manuel, como si estuviera pesando algún tipo de elección. «Vengo por lo que es mío», dijo al fin, con una voz profunda y resuelta. Rompió el silencio como un cristal al caer. Los latidos de Manuel retumbaron en sus oídos. ¿Qué quería decir con lo que es mío? Clara comenzó a retroceder. El color abandonó su rostro. «¿De qué estás hablando?», preguntó. El temblor en su voz era inconfundible. A Julián le pareció que el tiempo se detenía. Aquel extraño, con su aura ominosa, había traído un aire de calamidad que envolvió la casa. En ese instante, un grito desgarrador quebró la tensión. Sofía, que había estado al margen en su mundo de sueños, ahora observaba la escena desde un rincón. «¡Abuela, ten cuidado!», con ojos grandes como platos, era la voz de la inocencia que en ese momento se convirtió en el eco de la desdicha. El forastero hizo un movimiento brusco. Clara cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. «No puede ser», murmuró. Manuel sintió como una ola de pánico le azotaba. Corrió hacia su madre, su corazón golpeteando con fuerza. «Mamá, ¿qué está ocurriendo?». Ella abrió la boca, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, una imagen pareció atravesar su mente. Una brisa helada llenó el aire, y con ella una revelación terrible se apoderó del ambiente. «Es mío», repitió el hombre, esta vez con una intensidad que resonó hasta las paredes. «El legado que ella ha estado ocultando. Todo lo que le pertenece, me pertenece por derecho». Manuel no entendía. «¿Qué significado tiene eso si mi madre apenas puede mantenerse en pie? ¿Qué ocultas, Clara?». El aire se volvió pesado, como si las palabras pudieran ahogar a cualquiera que intentara rescatar las verdades sepultadas. «No». Clara finalmente habló, pero su voz se vio ahogada en el caos que envolvía a todos. «Manuel, yo te lo diré. Pero tienes que prometerme que no dirás nada a Julián ni a Sofía». Fue en ese momento que Sofía, sin entender la magnitud del secreto, tiró de la mano de su abuelo. «Díselo, abuela. ¡Dilo!». El forastero sonrió, como si disfrutara del sufrimiento ajeno. «No pueden cambiar el destino. Clara, sábelo». «¿Qué debe hacer?». A medida que esas palabras caían en sus corazones, una sensación helada se apoderó de todos. «¡Basta!»,
gritó Manuel, tomando la decisión de enfrentarse a todo, incluso si eso significaba perder a su madre. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Dúmelo. Pero en ese momento crucial, una luz en la calle iluminó un desconocido que se acercaba. La figura era familiar, un rostro olvidado que muchos creían perdido. El amor de la juventud de Clara. Un amor que había llevado secretos ocultos. Manuel sintió que la tierra se abría bajo sus pies. La revelación era inminente. Nadie sabía cuánto daño puede hacer la verdad cuando se revela, y la explosión emocional que se avecinaba podría destruir su frágil realidad. Los ojos de Clara se encontraron con los de aquel hombre. ¡No puede ser! En ese momento, el mundo de todos se desmoronaba y la oscuridad de los secretos lo envolvía todo. La pregunta permanecía en el aire. ¿Qué verdad estaba a punto de romper la paz que habían conocido? Las dudas se apretaban en el pecho de cada uno mientras esperaban, temerosos y vulnerables, el desenlace. Los ojos de Clara estaban fijos en aquel hombre que había aparecido de la nada. Su corazón latía desbocado. ¿Qué haces aquí? Su voz temblaba como una hoja al viento. El silencio era ensordecedor. Julián contuvo la respiración. Sofía se aferró a la mano de Manuel, pero él solo podía pensar en su madre y en la amenaza que se cernía sobre ellos. El extraño, con una sonrisa siniestra, dio un paso adelante. Vengo a reclamar lo que me pertenece, el legado que tu madre escondió. Manuel sintió que el aire se le cortaba, como si una mano invisible le apretara el pecho. Las palabras del forastero resonaban en su mente como un gong que no dejaba de sonar. ¿Qué legado? ¿De qué hablas? Clara retrocedió, presa del pánico. El miedo se apoderaba de ella. Todos estaban a la expectativa, el ambiente tenso. Julián no sabía qué pensar, y Sofía, con ojos grandes llenos de inocencia, buscaba respuestas. Un legado que nunca debió ser ocultado. El forastero continuó. Su tono era amenazante. Clara, tú sabes a qué me refiero. No puedes escapar. De repente, la atmósfera se volvió más espesa, como si las sombras de la noche se acercaran con más fuerza. Manuel, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación, dio un paso al frente. ¡Basta! No la amenaces. ¿Qué es lo que cree que puede llevarse? El misterioso hombre soltó una risa burlona. Una fortuna, un secreto de familia que cambiará todo. Clara cerró los ojos, como si quisiera borrarse del mundo. No puede ser. Fue entonces cuando, en el alboroto, una mujer apareció detrás del forastero. Tenía el mismo brillo en los ojos que Clara, pero el semblante era más duro, más frío. ¿Te acuerdas de mí, Clara? Su voz cortante hizo eco en la sala. Manuel sintió un escalofrío. Verónica, tú. Clara retrocedió. La palidez de su rostro era aterradora. Era como si un tornado hubiera revolucionado todo a su alrededor. Verónica se acercó con una sonrisa fría. Tanto tiempo sin vernos. Tu secreto no se quedó oculto para siempre. Mientras todos la miraban perplejos, la tensión creció. ¿Qué secreto? ¡Habla! Manuel exigió. Julián, incapaz de entender, solo podía mirar el ciego de sombras que se desarrollaba frente a ellos. Verónica sonrió y dijo: el dinero que te pertenece, Clara, ese dinero que te hizo olvidar a tu verdadera familia. Dinero que por derecho es mío también. La revelación golpeó como un rayo en medio de la tormenta.
¿De qué estás hablando? Manuel se sintió mareado. Clara, a su lado, luchaba consigo misma. No puede ser. El rostro de su madre se desdibujaba. Las emociones chocaraban. No estoy lista para esto. Dímelo. Sofía, aún confusa, tiró de la mano de su abuelo. ¿Qué está pasando? La dulzura infantil de su voz contrastaba con la intensidad del momento. Lo que Clara ocultó es una herencia enorme. Es un escape de esta vida, llamó la atención Verónica, incrustando espinas en el corazón de Manuel. Pero hay un costo. Clara lo sabe. Manuel sintió que la ira crecía. No puede ser eso, murmuró. Las manos de Clara temblaban. Era una verdad tan aplastante que parecía presionar su pecho. Te prometí que nunca diría nada, Verónica. Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia. De repente, el forastero se movió. Verónica solo viene a recordarte lo que has perdido. No te engañes. Clara, yo sé cómo se obtiene lo que te pertenece. Una sombra de malicia cruzó su rostro. El aire se volvió denso, frágil, y Manuel, sin poder contenerse, se lanzó hacia adelante. ¿Qué demonios has hecho que la traiga aquí? ¿Cuál es este juego cruel? La desesperación en su voz se intensificaba. El dolor de su madre lo atravesaba. Necesitaba respuestas. Clara, abrumada por la presión, se dejó caer. No puedo más. Su cuerpo se desplomó. La oscuridad la envolvió como un velo. La escena se congeló. ¡Clara! Manuel gritó, corriendo hacia ella. Sofía se unió a él, en shock, mientras el forastero y Verónica observaban con sonrisas grotescas. Un grito desgarrador se escuchó, pero no de Clara. Era Julián, enfurecido, tratando de entender y lidiar con el caos que los rodeaba. El silencio se apoderó de la casa. ¿Qué verdad escondía Clara? ¿Qué hacía que su madre se desmoronara? Mientras la vida se desvanecía a su alrededor, Manuel supo que el mundo cambiaría para siempre. Pero lo que no sabía era el precio que tendrían que pagar para conocer toda la verdad. Manuel se lanzó hacia Clara, su corazón palpitando con fuerza, pero antes de que pudiera llegar a ella, un grito desgarrador sacudió la casa. No, era Verónica, que había dado un paso hacia atrás, pálida como un fantasma. No, 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 esto no puede estar sucediendo. Las palabras caían de su boca como piedras, cada una más pesada que la anterior. Clara, con los ojos cerrados, empezó a tambalearse. Manuel la atrapó justo cuando sus rodillas se doblaban. ¡Mamá!, la llamó, su voz llena de desesperación mientras intentaba sostenerla. Pero en medio del caos se escuchó un sonido sordo, como un golpe en la puerta de la casa. El forastero abrió los ojos, sorprendiendo a todos con su reacción. —¿Quién está ahí? —preguntó, mirando hacia la entrada. Su tono había cambiado. Una sombra se proyectó en la luz de la luna que entraba por la ventana. Todos intercambiaron miradas llenas de confusión. Unos pasos firmes resonaron fuera de la casa, y de repente la puerta se abrió de golpe. Un hombre irrumpió en la habitación, y la atmósfera se tornó aún más tensa. Era un joven con un brillo salvaje en los ojos. Su apariencia desaliñada contrastaba con la elegancia del forastero y la frialdad de Verónica. —¡Clara! —gritó dirigiéndose a su madre, que apenas podía mantenerse en pie en los brazos de Manuel. Todos miraron sorprendido. —¡Clara, necesito verte ahora! Pero antes de que cualquier persona pudiera hacerse una idea de lo que estaba ocurriendo, el joven tomó un instante para mirar a cada uno de los presentes. Sus ojos se detuvieron en el forastero. —¿Qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí. El forastero se puso rígido, como si le hubieran lanzado un balde de agua fría. —¿Quién eres tú?
¿Qué sabes de Clara? Su voz era dura, pero había un leve temblor en su tono que no pasó desapercibido. No importa quién soy, lo que importa es lo que Clara ha estado ocultando. La voz del joven se volvió inquietante, llena de significado. Porque te está buscando, y no estoy solo. El silencio se apoderó de la habitación. Todos respiraban el mismo aire tenso, y la confusión se hacía más pronunciada. Clara dejó escapar un quejido, y Manuel la abrazó con fuerza, intentando protegerla. ¿Qué dices? ¿Qué estás insinuando? Preguntó con temor, pero su voz se quebró. De repente, el joven sonrió, pero no era una sonrisa amable. La verdad puede ser devastadora, ¿saben? Pero es hora de que Clara se enfrente a su pasado. Y con un movimiento teatral de su mano, sacó un viejo documento arrugado del bolsillo de su chaqueta. Esto es lo que realmente ha estado ocultando. Forastero se acercó, sus ojos fijos en el papel. ¡No! Gritó. Pero ya era muy tarde. El joven había desenrollado el documento. Mira, dijo, mostrando un nombre. Este legado no es solo tuyo, Clara, es también mío. Manuel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué significas? La voz de su madre salió entrecortada, llena de dudas. Verónica observaba. Su expresión se volvía cada vez más fría. Soy tu hijo. La bomba había estallado. El silencio que siguió a esas palabras era profundo, como el océano. Todos quedaron inmóviles, asimilando la revelación. Clara, incapaz de comprender, balbuceó. No, eso no puede ser. Pero eso no era todo. Con esa sola frase, un rayo de luz había iluminado un oscuro camino en sus vidas. ¿Qué había hecho Clara para permitir que dos hombres, que parecían tan diferentes, tuvieran la misma sangre? La tensión en la casa era palpable. El dolor y la verdad estaban a punto de romperlo todo, y Manuel sintió que su corazón se quebraba en 1000 pedazos. «¡No!», gritó Verónica. La rabia en su voz era evidente. «Esto no puede ser. No puede ser su hijo». Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Los ojos de todos se centraron en Clara, quien aún sostenía la mirada en el joven. La incertidumbre la llenaba y el miedo invadía la habitación. ¿Qué más secretos guardaba? ¿Qué más estaba a punto de salir a la luz? La noche seguía su curso mientras Manuel luchaba con todo lo que había escuchado. La pregunta latía en el fondo de su mente. ¿Cuánto más podía soportar su familia? ¿Qué pasaría si todo lo que creían saber se desmoronaba por completo? La oscuridad no solo caía sobre ellos, parecía deslizarse directamente en sus corazones. El silencio que siguió a la revelación del joven parecía un eco sordo golpeando el alma de todos los presentes. Los ojos de Clara, antes llenos de pánico, ahora se cristalizaban con un profundo dolor. «Yo, no puede ser», murmuró, sintiéndose como si el suelo se abriera a sus pies. El joven dio un paso más hacia ella, su rostro iluminado por las luces parpadeantes que adornaban la casa. «Soy tu hijo, Clara. No he venido a hacerte daño, pero es hora de que enfrentes la verdad», dijo, su voz resonando con sinceridad y angustia. El forastero se puso rígido. Podía sentir la tensa atmósfera que llenaba la habitación. «Tú no sabes nada de ella», dijo con un reto en su voz, desbordando rabia. «No tienes idea de lo que has desatado». Pero el joven no se detuvo. «Ella es tu madre. Tienes derecho a saberlo todo, a su historia, a su legado», exclamó dejando caer esa palabra como un rayo.
Manuel respiró profundamente. Luchando contra la confusión y la rabia que se arremolinaban dentro de él. ¿Cómo es posible?, cuestionó, su voz entrecortada mientras mantenía a Clara en sus brazos. Una parte de él buscaba consuelo en su vulnerabilidad, pero otra parte, abrumada por la incertidumbre, se llenaba de dudas. ¿Por qué nunca dijiste nada, mamá? Sofía, inconsciente de la gravedad de la situación, miraba a su alrededor, sus ojos grandes y curiosos buscando respuestas. Pero el caos reinaba en ese instante. «Abuela, ¿quién es este chico?», preguntó, estirando su pequeña mano hacia el joven. Su dulzura infantil era como un golpe de luz entre la oscuridad. Él dice que es mi hijo», contestó Clara temblando, su voz apenas un susurro. Esa simple declaración desató una tormenta en la sala. Verónica, furiosa, se acercó un paso más hacia Clara. «No puedes permitir que esto continúe. Tienes que detenerlo. Este es un juego muy peligroso», gritó, su tono lleno de desesperación. Su rostro delataba un conocimiento que los demás aún no podían aferrar. Entonces la tensión alcanzó su clímax. La puerta principal se abrió de golpe y una mujer apareció, entrando como un torbellino. Era Ana, la hermana de Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, no debí haber venido. Dije que no quería volver. Las cosas están peor de lo que imaginé», gritó, su rostro lleno de angustia. «¿Qué haces aquí?», preguntó Manuel, aturdido. «Esto no es un buen momento». Pero Ana, ignorando la confusión, se dirigió directamente a Clara, su voz quebrándose. «Lo siento, hermana. Lo siento tanto. Ellos están detrás de esto. Todo este tiempo en silencio. Y ahora está saliendo a la luz». Era cruda. Un golpe que desnudaba lo más profundo de su ser. ¿Quién más está involucrado? El joven, aún mirando a Clara, dio un paso adelante. «No solo estamos hablando de secretos. Se trata de una traición que arrastra a todos aquí. Alguien quiere destruirte, madre». La palabra madre le salió de los labios como si fuera un mantra, cargado de significado. El forastero, al ver que la situación se tornaba aún más peligrosa, miró con cautela, ahora temiendo lo que podía desatarse. «Tú no puedes tener a la familia dividida», dijo, tratando de contener la creciente tensión. Pero Ana, en un giro inesperado, levantó un documento en sus manos. «Esto es lo que necesitas ver, Clara». Con manos temblorosas, le tendió el papel que parecía un antiguo testamento. «Es un testamento de nuestro padre. Esto explotará su vida», dijo Ana con un tono urgente, como si supiera que algo devastador estaba a punto de suceder. Cuando Clara lo vio, el color se escurrió de su rostro. «No puede ser. Esto tiene mi nombre». Manuel frunció el ceño, sintiendo que cada palabra caía como un ladrillo en su pecho. ¿Qué más iba a revelarse? Mientras el caos aumentaba, algo brilló en el suelo. Un objeto metálico, que parecía un viejo reloj, se arrastró hacia el centro de la sala. Alguien lo había tirado sin querer, pero al levantarlo, el forastero palideció. «¡Eso es mío!», exclamó de repente, dando un paso atrás mientras todos lo miraban en horror. Clara, presa del miedo, comenzó a temblar más fuerte. En ese instante, el reloj se abrió y una pequeña llave cayó al suelo, tintineando suavemente. «¿Qué significa esto?», preguntó Manuel, incapaz de mirar a nadie. El silencio de la sala era asfixiante, pero en el fondo todos buscaban una respuesta.
El joven dio un paso adelante y con una seriedad aterradora dijo: «Esa llave abre la puerta a algo que Clara ha mantenido oculto por años, algo que cambiará todo». El ambiente se disparó en un frío terror. Esa pequeña llave había desencadenado una cadena de respuestas que nadie estaba listo para afrontar. ¿Qué puerta abriría? ¿Y qué más sorpresas se ocultaban detrás de los secretos de Clara? El eco de las palabras resonaba en cada mente. La historia estaba lejos de terminar y la oscuridad se cernía, lista para devorar todo a su paso. Manuel sostuvo a Clara en sus brazos, su corazón latiendo con fuerza. La revelación del joven resonaba en su mente como un tambor. «Eres mi madre», había dicho, y eso lo cambiaba todo. Pero en ese momento, el reloj que había caído al suelo comenzó a hacer un sonido extraño, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en su interior. Todos se asustaron. La tensión en el aire era insoportable. «Mamá, por favor, reacciona». Manuel presionó su mano contra su mejilla, pero no había respuesta. La angustia lo invadió. Nadie se atrevía a moverse. La mirada atónita de Julián y la pequeña Sofía, que solo podía mirar a su abuelo, y a la abuela, aumentaban su desesperación. Sofía se aferró a su pierna, preguntándose qué pasaba. Verónica se acercó, con la furia creciendo en sus ojos. «Esto es un desastre. Clara nunca debió esconderlo», dijo con voz temblorosa. Pero Manuel no podía pensar en ella. Necesitaba centrarse en su madre. Aún así, sentía que su mundo se desmoronaba. El joven dio un paso más. Su rostro ahora era una mezcla de determinación y miedo. «No vengo a hacerle daño a nadie. Solo quiero que sepa la verdad». Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «He vivido con esta carga mucho tiempo». Era obvio que había una profunda historia entre ellos, pero Manuel estaba demasiado aturdido para procesarlo. Ana, la hermana de Clara, gritó desde la esquina, su voz llena de pánico. «Corre, Clara. Él no es solo un hijo perdido. Es parte de un juego más grande. La familia que pensabas que habías dejado atrás te persigue». Las palabras de Ana resonaron, y aunque Manuel quería rechazar esa locura, un escalofrío le recorrió la espalda. Justo cuando estaba a punto de preguntar qué significaba eso, un estruendo sacudió la casa. La luz parpadeó por un instante, y luego, con un crujido ensordecedor, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de personas irrumpió. Caras conocidas aparecieron entre las sombras. «Amigos y enemigos del pasado», gritó un hombre de mediana edad. Su voz era grave y llena de odio. «Has estado escondiéndonos todo este tiempo. No puedo creer que se haya llegado tan lejos. Has traído a tus secretos a casa, como siempre». La habitación se llenó de murmullos. El forastero, ahora con su sonrisa maligna borrada, dejó escapar un suspiro de sorpresa mezclada con terror. Esto no puede estar sucediendo». Las palabras no salían de su boca como las balas de un revólver. Manuel miró a su madre, que aún yacía inconsciente, y sintió que la ira se apoderaba de él. «¿Quiénes son estos?», preguntó con desesperación, mirando a Clara, que continuaba en su estado de shock. «Son de nuestra antigua vida, Manuel», respondió Ana. «Personas que Clara ha intentado olvidar, pero que han regresado para reclamar lo que creen que les pertenece». La mayoría de esos rostros eran familiares, sus miradas llenas de resentimiento. «A nosotros, no. No os dejaste nada. Has mantenido todo para ti. Es hora de que restablezcas las cosas.
El hombre que había hablado antes se acercó, acercando su rostro al de Manuel. ¿No ves que todo esto es por ella? Ella es la raíz de esto. En ese instante Clara abrió los ojos. No, no puede ser, murmuró, y su voz era un eco desgarrador. Yo no quería esto. Era un momento lleno de cargas del pasado, un momento en el que la verdad finalmente salió a la luz. ¿Cuáles eran realmente esos secretos? ¿Qué había hecho Clara que arrastraba a todos estos hombres, estas familias, de vuelta a su vida? Manuel se sintió abrumado, sin saber cómo podía proteger a su madre o a su familia. La tensión se cortó en el aire. La angustia se transformaba en un enfrentamiento inminente. Mientras todos se miraban fijamente, nada parecía seguro. La verdad era como una sombra que siempre había estado allí, esperando para devorarlos. ¿Podrían realmente todos enfrentar lo que venía? Las preguntas quedaron flotando en el aire, tan palpables como el miedo que llenaba la habitación. La habitación se llenó de murmullos y el ambiente se tornó tenso. Clara, aún arrodillada, miraba al joven con los ojos llenos de asombro y confusión. ¿Cómo puede ser mi hijo?, murmuró, como si no pudiera encontrar la fuerza para entender la complejidad de la situación. Manuel sintió como si el mundo se volviera borroso y pesado a su alrededor. El silencio se cortó cuando el hombre que había irrumpido antes, el que lucía lleno de resentimiento, dijo: «Solo le está mintiendo, Clara. Sabes que no puedes confiar en él. Ha venido a arruinar lo que queda de tu vida». Manuel se volcó hacia él. Su rabia comenzaba a hervir. «Cállate. No sabes nada de nosotros». Pero las palabras no lograron disipar la sombra que se cernía sobre ellos. Clara, visiblemente afectada, apretó su mano contra su pecho, luchando por mantenerse en pie, mientras el joven se acercaba un poco más. «Vengo a ayudarte, mamá, a salvarte de lo que se aproxima». «¿Ayudarme?», preguntó Clara, su voz temblando. «Si has estado oculto todo este tiempo, entonces no puedo confiar en ti. No sé quién eres». El forastero, visiblemente ansioso, dio un paso adelante. «No podemos permitir que esto continúe. Hay un secreto más grande aquí, algo que involucra a todos». Su voz, antes llena de arrogancia, ahora revelaba un destello de preocupación. «Si quieren lo que les pertenece, deben unirse antes de que sea demasiado tarde». Pero antes de que cualquiera pudiera procesar esa afirmación, un estruendo resonó. La puerta principal se abrió de golpe y una mujer, con una expresión feroz, entró en la habitación como un vendaval. Sus ojos centelleaban y en una mano llevaba un sobre desgastado, arrugado por el tiempo. «Clara, esto es tuyo», exclamó, levantando el documento. El silencio se rompió una vez más. Todos la miraron, hipnotizados. «He venido a advertirte. Tu pasado no está tan enterrado como creías». «¿Quién eres tú?», preguntó Manuel, sin poder apartar la mirada de ese sobre que podría contener la clave de todo. La mujer ardía de determinación y no parecía dispuesta a ceder. «Soy Rosa, la hermana que creías perdida, y he estado persiguiéndote para decirte que hay más en juego de lo que imaginas». Clara se desmayó. El caos que había mantenido cerrada y protegida estalló en mil piezas. Manuel vio en cámara lenta cómo su madre se desvanecía. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se ahogó en la confusión. El joven, en un gesto de instinto, se lanzó hacia ella. Pero antes de alcanzar a Clara, el forastero la miró con una intensidad perturbadora. «Este es el momento. Ella no puede saber lo que realmente ocultamos». «¿Qué ocultamos?», preguntó el joven.
voz ya llena de urgencia. ¿Qué más hay que necesitemos saber? Rosa, aún sosteniendo el sobre, respiró hondo. Lo que está por venir cambiará todo, no solo para Clara, sino para todos nosotros. Su mirada se centró en el forastero. Tienes que decirlo ahora. La verdad necesita salir. Verónica, en un rincón, comenzó a temblar. No, por favor no lo hagas, susurró, golpeando suavemente su cabeza, como si la locura la amenazara. Pero de repente, un grito del exterior resonó con fuerza. ¡Ayuda! ¡Ayuda! El clamor logró atraer la atención de todos. Manuel miró hacia la ventana y vio a 3 figuras corriendo hacia la casa, perseguidas por algo que no podía identificar. La angustia se desbordó en su pecho. ¿Qué ocurre allá afuera? En un giro inesperado de eventos, las figuras llegaron a la puerta y entraron de golpe, con un brillo de terror en sus ojos. ¡Para! ¡No entres! ¡Ellos vienen detrás de nosotros! El miedo era contagioso y se abrazó a todos en la habitación. La tensión alcanzó su punto máximo y las palabras se ahogaron en un grito colectivo. Clara, ahora consciente y tambaleándose, miró a todos con una mezcla de confusión y pánico. ¿Qué está pasando? El caos que había sido mantenido a raya a través de las revelaciones personales ahora estallaba en un completo descontrol. La sombra de un misterio más profundo se cernía sobre ellos, y el pasado no estaba dispuesto a ser enterrado. La pregunta siguió flotando en el aire. ¿Qué oscuro secreto los estaba acechando realmente? La habitación se llenó de murmullos y la atmósfera se volvió tensa. Clara, aún arrodillada, miraba al joven con los ojos llenos de asombro y confusión. «¿Cómo puedes ser mi hijo?», murmuró, como si no pudiera encontrar la fuerza para entender la complejidad de la situación. Manuel sintió como si el mundo se volviera borroso y pesado a su alrededor. El silencio se cortó cuando el hombre que había irrumpido antes, lleno de resentimiento, dijo: «Solo le está mintiendo, Clara. Sabes que no puedes confiar en él». Manuel se volcó hacia él. Su rabia comenzaba a hervir. «¡Cállate! No sabes nada de nosotros». Pero las palabras no lograron disipar la sombra que se cernía sobre ellos. Clara, visiblemente afectada, apretó su mano contra su pecho, luchando por mantenerse en pie, mientras el joven se acercaba un poco más. «Vengo a ayudarte, mamá, a salvarte de lo que se aproxima». «¿Ayudarme?», preguntó Clara, su voz temblando. «Si has estado oculto todo este tiempo, entonces no puedo confiar en ti. No sé quién eres». El forastero, visiblemente ansioso, dio un paso adelante. «No podemos permitir que esto continúe. Hay un secreto más grande aquí, algo que involucra a todos». Su voz, antes llena de arrogancia, ahora revelaba un destello de preocupación. «Si quieren lo que les pertenece, deben unirse antes de que sea demasiado tarde». Pero antes de que cualquiera pudiera procesar esa afirmación, un estruendo resonó. La puerta principal se abrió de golpe y una mujer, con una expresión feroz, entró en la habitación como un vendaval. Sus ojos centelleaban y en una mano llevaba un sobre desgastado, arrugado por el tiempo. «Clara, esto es tuyo», exclamó, levantando el documento. El silencio se rompió una vez más. Todos la miraron hipnotizados. «He venido a advertirte. Tu pasado no está tan enterrado como creías». «¿Quién eres tú?», preguntó Manuel, sin poder apartar la mirada de ese sobre que podría contener la clave de todo. La mujer ardía de determinación y no parecía dispuesta a ceder. «Soy Rosa, la hermana que creías perdida, y he estado persiguiéndote para decirte que hay más en juego de lo que imaginas». Clara se desmayó.
El caos que había mantenido cerrada y protegida estalló en 1000 piezas. Manuel vio en cámara lenta cómo su madre se desvanecía. ¡Mamá!, gritó, pero su voz se ahogó en la confusión. El joven, en un gesto de instinto, se lanzó hacia ella, pero antes de alcanzar a Clara, el forastero la miró con una intensidad perturbadora. Este es el momento. Ella no puede saber lo que realmente ocultamos. ¿Qué ocultamos?, preguntó el joven, su voz ya llena de urgencia. ¿Qué más hay que necesitemos saber? Rosa, aún sosteniendo el sobre, respiró hondo. Lo que está por venir cambiará todo, no solo para Clara, sino para todos nosotros. Su mirada se centró en el forastero. Tienes que decirlo ahora. La verdad necesita salir. Verónica, en un rincón, comenzó a temblar. No, por favor no lo hagas, susurró, golpeando suavemente su cabeza, como si la locura la amenazara. Pero de repente un grito del exterior resonó con fuerza. ¡Ayuda! ¡Ayuda! El clamor logró atraer la atención de todos. Manuel miró hacia la ventana y vio a 3 figuras corriendo hacia la casa, perseguidas por algo que no podía identificar. La angustia se desbordó en su pecho. ¿Qué ocurre allá afuera? En un giro inesperado de eventos, las figuras llegaron a la puerta y entraron de golpe, con un brillo de terror en sus ojos. ¡Para! ¡No entres! Ellos vienen detrás de nosotros. El miedo era contagioso y se abrazó a todos en la habitación. La tensión alcanzó su punto máximo y las palabras se ahogaron en un grito colectivo. Clara, ahora consciente y tambaleándose, miró a todos con una mezcla de confusión y pánico. ¿Qué está pasando? Fue entonces cuando uno de los recién llegados, un hombre de aspecto desaliñado, pero con una mirada intensa, dijo: «No hay tiempo. Vienen a buscarte, Clara. Todo esto fue una trampa para que se reunieran». Manuel, confundido, sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué estás diciendo?» «¿Pero quién?», preguntó Julián, inseguro. El hombre hizo una pausa y su mirada se posó en el forastero. «Los que han estado detrás de ti todo este tiempo, Clara. Ellos saben que has escondido algo, algo que les pertenece y que puede destruirnos a todos». De repente se escuchó un estruendo en la puerta, como si estuvieran intentando derribarla. La habitación se llenó de caos. La presencia del miedo se volvió palpable. «¡Rápido! ¡Todos a la parte de atrás!», gritó Manuel. Mientras todos se movían, la verdad finalmente se empezó a revelar. ¿Qué era lo que había mantenido escondido Clara? El forastero dio un paso atrás y su expresión se llenó de horror cuando el joven se acercó a él y pronunció la frase que volvería a cambiarlo todo. «Tú eres el que está detrás de todo esto, ¿verdad? El que ha estado manipulando cada paso. Eres el verdadero enemigo». La revelación golpeó como un rayo. Clara, sin poder procesar la velocidad de la situación, miró a todos con ojos devastados. «¿Qué significa esto?». Y la puerta estalló, abriéndose de golpe, dejando pasar un grupo de personas con rostros conocidos y otros que parecían tan extraños como la revelación misma. El pánico reinaba, y en ese momento todo lo que creían saber se desmoronó. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿Qué secreto se llevaría la noche con ella? La oscuridad se cernía sobre ellos, lista para revelar lo que quedaba oculto en las sombras. La puerta se estrelló contra la pared y una ráfaga de aire frío llenó el salón. Los rostros de los recién llegados estaban bañados en terror y urgencia. «¡Clara! ¡Corre! ¡Ellos vienen!», gritó uno de ellos, una mujer de cabello revuelto y con las marcas de la angustia en su rostro. Sus ojos buscaban a Clara,
como si ella fuera su única salvación. Manuel sintió cómo su corazón se aceleraba. —¿Quiénes vienen? —¿Qué está pasando? —preguntó, incapaz de procesar la rapidez con la que todo se desarrollaba. Cada vez que creía haber comprendido la situación, otra verdad que la desmoronaba aparecía como una sombra. El joven que decía ser el hijo de Clara dio un paso adelante. —No sabemos cuánto tiempo tenemos. Nos buscan porque conocen todo lo que tú has ocultado, mamá —dijo, mirando con determinación a la mujer desesperada que yacía en el suelo. La mujer desesperada, ahora recogiendo su aliento, siguió hablando con frenesí. —Los hombres de Verónica. Ellos vienen a buscarte y no se detendrán hasta tener lo que creen que es suyo. Las palabras temblaban con un miedo palpable. —¿Qué cree que es suyo? Manuel exigió, sintiendo la presión de la verdad aplastándolo. La habitación estaba repleta de gente, pero esa mujer había captado su atención. Ella continuó: el legado de la familia, la fortuna que Clara ha escondido. No dejaremos que destruyan lo que hemos construido. De repente la atmósfera se tornó aún más espesa, como si alguien hubiera apretado un resorte en el aire. El forastero se había acercado, su mirada fija en la mujer. —¿Qué sabes de la fortuna? Clara nunca me habló de eso —cuestionó, revelando la incomodidad de quien no estaba seguro de su papel en todo esto. Ella tiene que saberlo antes de que sea tarde. Fue todo lo que pudo decir la mujer antes de que la puerta estallara de nuevo y un grupo de hombres con máscaras y aspecto amenazante entrara en la habitación. Manuel sintió el sudor frío recorrer su espalda. El caos estalló. Gritos y empujones llenaron el aire. Todo se volvió un frenético caos. —¡Clara, levántate! Manuel gritó, mientras se interponía entre su madre y los intrusos, con el corazón latiendo con furia. Pero Clara, que había estado escuchando en silencio toda esta búsqueda de respuestas, empezó a tambalearse nuevamente. Estaba visiblemente abrumada. —No, no quiero, no puedo. Sus ojos reflejaban el desasosiego. Justo cuando el primero de los hombres se acercaba, algo increíble sucedió. De entre la multitud, Rosa, la hermana que habían creído perdida, sacó un objeto brillante y lo levantó. —¡Espera! ¡Tengo esto! El destello del objeto hizo que todos se detuvieran. Este es el documento que revela la verdad. Es el testamento de nuestro padre. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por la revelación. Forastero frunció el ceño, pero algo en su mirada delataba una sorpresa que no podía contener. —No puede ser. Esto cambiará todo —expresó Rosa, mientras empezaba a abrir el documento con manos temblorosas. El ambiente de tensión era tan palpable que todos parecían contener el aliento. Clara, todavía en el suelo, con su pasado desplomándose sobre ella, murmuró: Yo no quería esto. No quiero recordar. Pero algo cambió en su voz. Había un destello de reconocimiento. —¿Dónde estuvo todo este tiempo? Mientras Rosa desplegaba el testamento, el silencio se apoderó de la habitación. Todos observaban por la respiración entrecortada. —El legado no solo te pertenece a ti, Clara —continuó Rosa—. Se extiende más allá de lo que imaginas. Hay secretos que no conoces, lo que hemos guardado. Hay más involucrados de los que piensas, incluso entre ellos. En ese instante de revelación, una explosión resonó fuera de la casa. La onda de choque hizo vibrar las ventanas y envió a todos al suelo.
Manuel se apresuró a proteger a Sofía, quien se aferró a su pierna como si temiera que el mundo se desmoronara a su alrededor. Clara gritó, pero su voz se ahogó en el eco de la explosión. Todo se convirtió en un torrente de gritos y confusión. El último pensamiento que cruzó por la mente de Manuel fue que todo lo que creían saber ahora era un espejo fragmentado. Los secretos, las traiciones, todo estaba a punto de ser destapado de la manera más brutal posible. ¿Podría la verdad salvarlos? ¿O simplemente desataría una catástrofe aún mayor? Mientras la pregunta colgaba en el aire, todos se dieron cuenta de que la lucha por su futuro apenas comenzaba. La noche, oscura y llena de misterios, prometía más sorpresas, y la verdad podría acabar con ellos. La explosión resonó como un trueno espantoso, y la casa se sacudió. Todos se lanzaron al suelo, y el estruendo hizo eco en cada rincón, llenando el aire de polvo y miedo. Manuel sintió que su corazón se detenía. Quería gritar, pero el nudo en su garganta lo ahogaba. Clara, en el suelo, despertó repentinamente, sus ojos desorbitados buscando respuestas en una vorágine de caos. «Mamá, dámelo», Manuel la instó, el pánico ardiendo en su voz. Ella temblaba y sus manos se aferraban al suelo. La mujer con el sobre avanzó hacia ellos, pero los rostros de los intrusos se agolpaban cada vez más cerca. En su rostro, el reconocimiento hizo una aparición fulminante. «Vienen por ti», gritó. «Nadie se mueve», decretó el forastero. Su voz adquirió una intensidad helada. «Hoy la verdad será revelada». Todos los ojos se posaron sobre él. Esa afirmación destilaba promesas que podrían llevar tanto a la salvación como a la destrucción. El joven se interpuso, sus brazos extendidos en un intento inútil de proteger a Clara. «No, mamá, no les dejes que te toquen». Su actitud valiente resonó en el ambiente, un faro de esperanza en medio del vendaval, mientras el caos se desenvolvía. La tensión se intensificó. Rosa, con el testamento en mano, finalmente lo abrió. Las palabras brillantes en el papel parecían bailar alrededor de ellos. «Esto es tuyo, Clara. Esto es la prueba de a quién pertenece realmente el legado». El murmullo de los medio hermanos se detuvo. Todo quedó congelado. Los hombres de la máscara, los que parecían tan seguros de su victoria, ahora vacilaban. «¿Qué has traído?», ladró uno de ellos. «La verdad», exclamó Rosa. «No solo se trata de dinero. Es el rastro de una familia, de conexiones perdidas que jamás deberías haber olvidado». Las palabras resonaron, cada una golpeando como un martillo. El tiempo pareció detenerse, y en ese preciso instante, la mirada de Clara iluminó el lugar. «No puedo huir más de mis demonios». Había un brillo en sus ojos, uno que hablaba de aceptación. «No puedo cargar esto sola». La multitud se respiró más despejada. Manuel sintió la carga del mundo elevarse un poco. «Juntos, mamá, siempre juntos. No estás sola». Cada palabra salía con fuerza, una promesa que resonaba en lo profundo de su madre. Justo entonces, el hombre enmascarado dio un paso adelante, veneno en sus palabras. «Tu pasado te alcanzará, Clara. Siempre lo hará». Pero la determinación llenaba el aire como una luz brillante. «¡Basta!», Clara gritó con una voz poderosa. «No puedo más. Ya no me asustarás». Las palabras cayeron como rayos. La verdad estaba a la vista. Finalmente, el clamor se detuvo cuando el documento reveló sus secretos. Clara supo que la vida que había vivido no podía seguir escondiéndose. Su pasado era, después de todo, parte de su ser. «Esto es mío y pertenezco a esto», musitó, su voz resonante.
El legado no era solo oro o joyas, tocaba las almas de todos los presentes. Los hombres a la puerta se miraron entre sí, duda en sus ojos. El forastero, tambaleándose, se vio acorralado entre su avaricia y la red de verdades que había ayudado a tejer. No obstante, esto no acaba aquí, dijo, pero ya había perdido la batalla. Las sombras comenzaron a retroceder y en su lugar brotó un destello de esperanza y nueva vida. Clara se levantó y el deber de una madre regresaba a su corazón. Manuel la tomó de la mano. En un lazo indisoluble entre ellos, afrontémoslo juntos. Mientras aquellos que habían venido a amenazarlos comenzaban a desenfocar su figura en la distancia, el aire se llenó de alivio. Todo ese tiempo habían estado escondiendo su dolor, pero finalmente la oscuridad retrocedía. Los murmullos de los presentes se despejaron. De repente había un silencio reconfortante, como si la luna misma respirara en sus corazones. Clara miró a su hijo y luego a su hija. Sus ojos reflejaban un futuro despejado. Nunca más viviré bajo el peso de mis secretos. Esto es ahora y somos una familia. Y mientras esas palabras se deslizaban en sus corazones, una nueva vida comenzaba a brotar en el hogar que creían perdido. Manuel sintió una calidez envolvente. El verdadero legado no. Era oro, era unión, amor, comprensión. La escena se cerró sobre ellos, con la promesa de tomarse la mano al enfrentar lo que viniera. No era solo un momento de despedida, era un nuevo amanecer. Si te ha fascinado esta historia, tienes que suscribirte ahora mismo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que dejarán huella. Destroza el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacerlo crecer. Si sientes la emoción paterna y el deseo de saber más, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y sobre todo, comparta este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para demostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad única.